Junto a ustedes construyamos Constitución. Esto gracias a una asociatividad que nos llena de orgullo entre la Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial, en la que vamos conociendo, vamos intercambiando opiniones, vamos escuchando las propuestas de quienes hoy optan a los 155 escaños para poder escribir, redactar, conformar, construir la nueva Constitución de nuestro país. Y al respecto, se dice que la Constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la sociedad. Queremos, en primer término, darle una cordial y grata bienvenida, que va a ser también nuestro anfitrión y nuestro colega de conducción, al vicepresidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, don Esteban Labra. Don Esteban, un placer saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Toribio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Bien, pues. Muchas gracias. Lo integramos para tener también la visión de la Cámara, que ha sido muy puntual respecto a la relevancia y la importancia que tiene la futura Constitución. Y para la Cámara existen dos aspectos fundamentales. El uno es el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de todas las personas y un Estado que actúe en favor del bien común, pero sin afectar el despliegue del potencial de cada individuo. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, buenos días. Bueno, nosotros estamos convencidos que hoy día que las libertades son parte importante de llegar a consolidar en este nuevo proceso, y por eso también hemos visto la necesidad hoy día de darle espacio a todos y a todas. Gracias a este espacio que en cooperación con Radio Capísima estamos haciendo, creo que estamos mostrando eso y le damos el espacio para que las personas que están en este proceso puedan hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Muy bienvenido, don Esteban. Así que vamos a tener siempre la coordinación, tal cual lo hemos hecho en los anteriores programas y los próximos con don Víctor Morales, y también se va a integrar a futuro Isis Barrera. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados en el cuarto capítulo de Construyamos Constitución. Saludamos con mucho cariño a Carolina Videla. Ella es licenciada en Trabajo Social, académica de la Universidad Santo Tomás. Carolina, mucho gusto, bienvenida, muy buenos días. Hola, José Toribio, muy buenos días a ti, a todos quienes están en el panel y a quienes están escuchando y mirando por Capísima Multimedial. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y al contrario, usted estuvo promoviendo el programa y el encuentro que íbamos a sostener. Así que lo tenemos también que usted lo estuvo distribuyendo en Facebook, ¿ya? Un anuncio que nos parece muy interesante y gratificante, el interés que usted ha dispuesto para este programa Construyamos Constitución. A ver si lo consignamos, don Elías, para que de esa manera no le diga, pero lo vamos a tener en los próximos minutos. Así que muchas gracias y bienvenida, Carolina. También queremos agradecer, darle un muy buenos días a la gran empresaria ariqueña, la señora Ernestina Silva. Ernestina, ¿todavía no entra? Perfecto. Y a don Cristian Pinto, que es psicólogo y académico de la Universidad de Tarapacá. Don Cristian, un placer saludarlo. Muy buenos días. El gusto es mío, Toribio. Muchas gracias a usted por invitarnos al programa, en especial a la Cámara de la Construcción, por dar este espacio a la candidatura independiente de la región. Así que yo muy agradecido, y también ahí saludar a los panelistas, segunda vez que nos toca con Carolina en el mismo espacio. Así que sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, estos programas y estos eventos, conversaciones, diálogos que se sostienen a través de los medios de comunicación y al mismo tiempo a través de las redes sociales, ¿qué generan o qué
le ha provocado en ustedes un feedback, una respuesta que esperaban, Carolina, y después al profesor Cristian Pinto? ¿Sobre el momento que estamos viviendo, José Toribio? Y el impacto que ha causado las redes sociales, los medios de comunicación en que ustedes han tenido que intervenir. Bueno, sobre el impacto de este proceso, me parece que independiente de las trabas, ¿no?, que establecieron la posibilidad de que hoy estemos viviendo el proceso de la construcción de la nueva Constitución, yo siento que la ciudadanía de alguna manera está hoy esperanzada, entusiasmada respecto de lo que va a ocurrir, ¿no?, con esta nueva Constitución. Uh-huh. Hemos estado en distintos debates, hemos estado en la calle, bueno, como siempre, pero ahora desde una perspectiva distinta, ¿no? Hay un antes y un después del 18 de octubre también, ¿no? Donde la ciudadanía tiene una prestancia distinta respecto de enfrentar los procesos, respecto de enfrentar también a quienes hoy asumen algún tipo de candidatura. Entonces, no ha sido tan fácil en el sentido de que hay que superar ciertas, hartas desconfianzas que se dan, en la cual cuando te identifican como candidata, por ejemplo, y particularmente a la convención, hay gente que necesita decirle a alguien todo lo que salió a decir a las calles también, pero hoy con una cara visible. Entonces, quienes enfrentan las candidaturas son de alguna manera esas caras, y recibir todo lo que la gente dice yo siento que es sano, ¿no? Porque eso nos ha permitido, por lo menos en mi caso, abrir una conversación con la gente. Y desde esa desidia, desde esa no ganas de saber nada, se transforma en una conversación en la cual ellos plantean cuáles son sus expectativas respecto a esta nueva Constitución. No sé si apuntaba a eso tu pregunta en particular, José Toribio. Queremos mostrarle la promoción que usted hizo a través de las redes sociales. Por eso que ahí estamos. Sí, está medio más joven. ¿No? Perfecto, muchas gracias por su interés sobre la Cámara Chilena de la Construcción, también Radio Capiz. Sí. Muy amable. Profesor Cristian Pinto, ¿qué influencia, qué impacto, qué recepción ha tenido usted con la participación en diferentes programas, conversatorios y también en redes sociales? Bueno, a nosotros nos ha sido mucho más complejo posicionarnos en la comunidad por ser independientes, por no estar apoyados por un pacto político y no tener esa experiencia de participar en campaña. Yo separaría dos cosas. Una cosa fuerte a raíz de la pandemia ha sido las redes sociales. ¿Cuál es el criterio para decir como que nosotros estamos siendo más popular? Únicamente ha sido el número de reproducciones que tienen nuestras publicidades, ¿verdad? Que en el último tiempo se ha incrementado más y la gente nos ha hecho más conocidos. Nos hemos hecho más conocidos y también hemos generado instancias de participación ciudadana, cabildos, que también se transmiten por páginas muy conocidas en Arica. Y ahí hemos ido agarrando un poco más de personas que participan con nosotros, más vuelos, digamos, hemos agarrando más vuelos. Y separaría el tema del terreno, que lo hemos hecho con harto cuidado por el tema de la pandemia, y la verdad que la respuesta en terreno es que, ahí concuerdo con Carolina, la gente no quiere nada con los políticos. Uno se acerca con él y dice, no, usted es político, no, pero de verdad enojado, o sea, totalmente desconectado. Cuando uno empieza a hablar de la Constitución, ahí se relajan un poco más, le cuenta quién es uno, y ahí sí la gente engancha más con la propuesta. Entonces, claro, yo he conocido en terreno personas que nunca han votado. Me dicen, yo nunca he votado. Entonces, ese panorama es el de la ciudadanía. Entonces, y lo importante que tiene esta votación y por quiénes van a elegir. Entonces, ese feedback hemos tenido, por lo menos por Facebook, por lo que hemos hecho terreno, con las medidas de seguridad, y nos hemos ido siendo más conocidos. Como usted sabe, profesor, existe algo que se llama la comunicación cruzada, y nosotros, los WhatsApp, incluso aunque parezca muy nimio, un WhatsApp que ha empezado a circular de nuestra lista y no ha llegado como por 3 veces a nosotros mismos, a la parte del equipo. Entonces creo que nos vamos haciendo conocidos como independientes, y en ese sentido, claro, el terreno se recoge las propuestas de las personas, y las personas quieren sus derechos sociales. O sea, ya está súper claro lo que ellos
demandan. Cuando uno conversa es como el mismo sentido, el mismo criterio, el mismo contenido es lo que la gente dice. Pero al borde de la política. Eso es lo que por lo menos yo he logrado constatar. Perfecto, gracias, profesor. Bien, vamos al desarrollo de lo que ustedes proponen para la futura constitución. En la actual constitución, se plantean derechos fundamentales, Carolina. Y esos derechos fundamentales son principalmente derechos y libertades que posee toda persona por el solo hecho de ser tal y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Es un concepto que trasciende el valor, la importancia que tiene el ciudadano, la ciudadana, la persona en sí, frente al Estado. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre el valor, la importancia que tiene para usted, como para todos y todas, los derechos fundamentales? Ya, no sé si hay tiempo para hablar, pero voy a tratar de ser concreta. Sí. Bueno, siempre hay libertad acá, nunca restringimos las libertades. Mira, la importancia, nosotros planteamos que la actual Constitución obviamente establece, ¿cierto?, respecto de libertades, habla en términos principalmente individuales, ¿no? Pero nosotros planteamos la importancia de que esta nueva Constitución establezca, primero que todo, establezca la soberanía radicada en el pueblo y no en la nación como la tiene actualmente, ¿no? Porque de aquello se va a desprender mecanismos que permitan que efectivamente esa soberanía se concrete para efectos de gobernar con la opinión y desde la opinión de la ciudadanía, porque en definitiva esa es incluso la significancia de la palabra democracia, ¿no? Cómo efectivamente el pueblo hace gobernanza. Cuando establecemos una soberanía radicada en el pueblo, podemos efectivamente garantizar que las leyes vayan en favor de aquello y se construya desde la mirada de la sociedad. No estoy hablando del pueblo en la imagen caricaturizada, no estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Y desde ahí desprender, obviamente, los derechos esenciales que tienen que ver con un apego irrestricto a el respeto, el goce y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción etaria, sin distinción de sexo, de raza, pero además los deberes, José Toribio, ¿no? Yo quisiera plantear que hay una cosa que me parece súper importante, mira, por ejemplo, y voy a buscar mis apuntes porque sí, por supuesto. No por ser candidata tenemos que sabernos todo de memoria, lo importante aquí es comprender y poder traducirlo. Por ejemplo, respecto de la Constitución nuestra, establece actualmente que los deberes, dice todo habitante de Chile, debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Debe honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional, los valores esenciales de la tradición chilena. Esos deberes establece esta Constitución, ¿ya? Pero ¿qué pasa con otro tipo de deberes? Como por ejemplo, establece la Constitución de Colombia, que me parece muy interesante porque tiene que ver con hacia dónde apuntamos. Nosotros, desde hace muchos años, yo soy una mujer militante de los derechos humanos que busca, ¿cierto?, efectivamente que la humanidad goce de plenos derechos. En los deberes de la Constitución de Colombia están establecidos, por ejemplo, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ¿ya? La calidad, en este caso colombiano, enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades y toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y la ley. Dime qué cosa más importante es poder establecer como deberes
más allá de lo que establece nuestra Constitución actual, que no me canso de repetirlo, ha sido una Constitución impuesta, ¿cierto?, que establece la soberanía, la radica en la nación y toda la defensa de todos estos emblemas patrios, que yo no estoy diciendo que esté mal, pero es importante en este siglo XXI, y respecto de toda esta deshumanización que existe hoy a nivel global, es establecer, por ejemplo, el camino a la paz como un deber. Yo como ciudadana me sentiría honrada de que a mí la Constitución me obligue a cumplir el deber de trabajar por la paz, con el ejercicio de vivir en paz, ¿no? Esta construcción de culturas de paz. Me quedo hasta ahí por Perfecto. ahora. Muy bien, muchas gracias. Y continuando con la misma temática, deberes y derechos, profesor, el artículo 196 de la Constitución habla sobre que la salud es un derecho de todos y deber del Estado, garantizando por medio de políticas sociales y económicas que, con vistos a la reducción de riesgos de enfermedades y de otros agravios y el acceso universal e igualitario a acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación. ¿Eso actualmente se practica o solamente se está predicando? Bueno, primero quería enfocarme un poco en lo que decía Carolina, que lo encuentro súper interesante. Creo que la redacción de la nueva Constitución y lo que vino desde el estallido social es una oportunidad efectivamente para que el poder, la soberanía, recaiga en el pueblo. De hecho, esa es la idea. Ahora, si eso lo vamos a conseguir o no, no sabemos. Es que realmente no se favorece la participación ciudadana del pueblo y de las naciones para generar esa soberanía. Lamentablemente no se va a cumplir y va a estar en grupos de poder, específicamente político, al interior de la redacción de la nueva Constitución, y eso efectivamente no va a ser el sentido de lo que, como dice Carolina, el sentido de que el pueblo tenga la soberanía. Entonces hay que tener ojo con eso, porque claro, el estallido social, ahí habló la sociedad por algo que venía mal, y por lo tanto dio como producto esta nueva Constitución, pero realmente si hay soberanía es que realmente tienen que llegar las personas sienten, o sea, que la ciudadanía siente, se identifique, el pueblo se identifique y puedan, digamos, redactar esta nueva Constitución. Desde mi punto de vista, lo que va a pasar en Arica no lo sabemos, ¿no? Aquí no hay encuesta, tenemos candidatos que se hacen mucha promoción por redes sociales y aparentemente pueden dar que tengan mejor formación o más conocidos, pero no sabemos lo que va a pasar. Yo espero que la gente realmente se cumpla que realmente la soberanía caiga en el pueblo y las personas que realmente tienen que estar, y efectivamente los grupos de poder, que uno no está contra ellos, me refiero a lo político, estén en los espacios que tienen que estar, pero la Constitución tiene que caer, como dice Carolina, la soberanía en el pueblo y en las naciones también que componen el territorio. Perfecto. Respecto al pregunto de la salud, la Constitución actual yo creo que hay un problema con la redacción, porque dice promover, ayudar, pero dice cosas también bien concretas, ¿no es cierto? Como la salud, la persona tiene derecho a optar por salud pública o privada. Entonces ya desde ahí tenemos una visión, ¿no es cierto? Una Constitución que no le gusta que el Estado intervenga, que abre a los privados, que no es malo. O sea, la empresa privada es buena, de hecho es lo que sustenta la economía, pero hay ciertos límites. Lamentablemente la Constitución actual ha permitido que se lucre con los derechos sociales de las personas. Y eso es grave. Yo he tenido la oportunidad de vivir en distintos países, en España, en Estados Unidos, en distintos tipos de estados, imagínense, en estado federal, cuasi federal y estado unitario. O sea, todo lo que se habla acá lo he visto. Entonces, es muy importante que, de verdad, cuando hay sociedades, estados que los derechos sociales, la verdad que se nota y es distinto. Y eso es lo que se aspira acá, que esos derechos sociales lamentablemente no están garantizados. Si nosotros ponemos la palabra promover, ayudar y todo, o abrir a que también se pueda la empresa privada hacerse cargo de derechos sociales, que son áreas críticas del ser humano, porque si ustedes me dicen el bien común, que las constituciones tienen que estar centradas en la persona, entonces hagámonos cargo de esas áreas críticas, que son la salud, la educación, la pensión digna y todo lo que ya sabemos y lo que candidatos hemos hablado durante todos, digamos, los debates, la entrevista. Y ahí yo creo que está el desafío, y si su pregunta es no, evidentemente no se asegura ni la salud física, menos la salud mental, que tiene que ver con la integridad psíquica, por lo tanto hay que hacer mecanismos, y ahí yo lo quiero unir
con lo que tiene que ver con los derechos de la infancia también, porque uno dice que tiene que ver los derechos de la infancia con la salud mental. Sabemos que en la infancia es donde se decide todo el desarrollo humano. Y hoy en día no tenemos ni siquiera una constitución o una ley suprema que garantice la protección de los derechos de los niños. Y de ahí, ¿qué podemos esperar como sociedad? ¿Qué podemos esperar de la salud mental? Por lo tanto, son temas que están entrelazados y tienen que quedar claramente bien redactados, sobre todo en la nueva constitución. Perfecto. Bien, hemos planteado algunos derechos fundamentales. Se integra la señora Ernestina Silva. Le vamos a dar una cordial bienvenida a la empresaria Ernestina Silva. ¿La estamos viendo ya o no? Pareciera, ¿no? Sí, está? Aquí Un placer estoy. saludarla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días a todos y a todos. La estaba Hola, echando de menos. Ernestina. Pero no me podía conectar. Ya, Tenía pero ya problemas está. para conectarme. Pero ya no hay problema. ¿Cómo? Así que la saludamos. Está junto a usted, Carolina Videla, y don Cristian Pinto. Con ellos y con usted estamos conversando sobre la actual Constitución y la futura, que tal vez ustedes pueden ser protagonistas de estos 155 escaños. Y para que no se quede atrasadita, estamos hablando solo sobre los derechos, y preguntarle a usted respecto a los derechos que tiene la persona, los derechos laborales, ¿ya? La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, dicen los derechos fundamentales. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo pueda ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. ¿Qué dice usted al respecto? La estoy viendo, sí, Mira, Ernestina. Respecto al derecho laboral, todos tenemos derechos a trabajar y a ser remunerados. Lamentablemente, hoy día el trabajo está mal distribuido o no está lo mismo entre el hombre y la mujer. Los hombres tienen una categoría y las mujeres estamos en desventaja con ello. Esto no puede seguir pasando. Además, hoy día tenemos también el problema que hay hasta cierta edad que tú puedes optar a un buen trabajo. O sea, cuando te piden a ti un currículum, te dice, se necesita experiencia. Si un joven viene saliendo de la universidad, recién graduado, no tiene experiencia laboral. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir experiencia a un joven que recién viene saliendo? ¿Quién te da la experiencia? El trabajo. Y para tener trabajo, tú tienes que darle la oportunidad de trabajar. Ahora, los sueldos también no son equitativos. Hoy día son unos pocos que ganan mucho y otros que ganan demasiado poco, que a veces no les alcanza para nada. Entonces, yo creo que hoy día la Constitución debe hacer cambios relevantes en el tema del trabajo para las personas. Perfecto. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar también no solo de los derechos fundamentales, sino que de los deberes que nos corresponde a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Pero antes de irnos a una breve pausa comercial, digo, al profesor Cristian Pinto, le consulto muy claro, ¿por qué usted quiere ser constitucionalista? Yo quiero ser constitucionalista porque yo soy parte de una generación perdida, así decirlo claro. Soy parte de una generación que no tuvo oportunidades. Soy parte de una generación donde mis compañeros no pudieron acceder a la universidad y no por falta de inteligencia, sino por falta de recursos. Y eso estaba dibujado por una constitución totalmente antidemocrática, que no permitía la participación, o sea, no permitía el apoyo o la garantía del Estado después de la educación postsecundaria. Muchos, como ustedes, muchos jóvenes ariqueños en una cierta etapa tuvieron que irse de acá de Arica, que estudiaron en la Universidad Contemporánea, que hoy ya no existe, ¿no es cierto? No tenían posibilidad de desarrollarse acá profesionalmente, y por lo tanto viví eso. Y yo tuve la oportunidad de acceder a doctorado, postdoctorado, pero por becas de países extranjeros, ni siquiera de mi propio país. Por lo tanto, y sé lo que cuesta llegar y lo que hoy le cuesta a mis estudiantes que tienen que trabajar, estudiar y no poder desarrollarse plenamente. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones.
Y eso está determinado porque hay una estructura que está ahí, que es la Constitución, que no permite asegurar, como ya dije, los derechos sociales como fundamentales. Por lo tanto, si usted me pregunta por qué quiere ser candidato, porque es mi deber como ciudadano, que a las nuevas generaciones no le pase lo mismo. Y si yo tengo una incidencia, tengo una voz y un voto en la nueva Constitución, forma de decir, lo voy a estar, y por eso lo estoy haciendo. Y desde ahí, desde un ciudadano independiente, sin una afiliación política, porque yo creo que la única forma de asegurar los derechos humanos en la nueva Constitución es que esté constituida 100% por personas independientes, por ciudadanía. Hablábamos de soberanía, esa es la soberanía. Si hay un duopolio político, no va a haber soberanía del pueblo, ni de la ciudadanía. Y eso es algo que tiene que hablarse también. Lamentablemente se habla en estos espacios, pero en la calle no se está hablando. Ayer nosotros fuimos a hablar, a conversar con la gente, pudimos rebatir y muchos nos encontraban la razón. Entonces yo espero que en este mes ese mensaje se pueda difundir. Más allá porque, si se da cuenta, todos hemos estado más o menos de acuerdo en todos los programas en que el Estado tiene que intervenir, o sea, tiene que estar más presente y evidentemente ser un Estado de economía mixta con un fuerte énfasis social y solidario. Gracias, muy amable profesor. Señora Ernestina, ¿por qué usted quiere ser constitucionalista? Mira, primero que nada, porque soy mujer, soy adulta mayor y soy microempresaria. Actualmente tengo 74 años y yo creo que con mi experiencia de vida voy a hacer un gran aporte a la construcción de esta nueva Constitución. Hay muchas cosas que cambiar y quiero estar presente ahí. Quiero estar presente por los adultos mayores que hoy día tienen una pensión miserable, que ni siquiera les alcanza para sustentar sus propios medicamentos. Los microempresarios que hay, está, por ejemplo, el proyecto PYME, que todavía no sale, hace más de 15 años que estaba muriendo en la Cámara. El problema de las mujeres que hoy día, hay muchas mujeres que son emprendedoras, son microempresarias, pero no pueden surgir además porque tienen un vínculo conyugal con su marido y no pueden sacar crédito, no pueden obtener nuevos recursos, si no es por la firma del marido. Perfecto. Ahí tenemos alguna dificultad. Seguir trabajando por lo mismo, porque tienen que tener el apoyo del marido. Entonces, por eso hay muchas cosas más. Yo hoy día, y por la gente, yo quiero saludar a Cristian Pinto, a quien lo conozco desde pequeñito, porque fue compañero de mis hijos en la escuela, y también a Carolina, no lo había hecho. A Carolina también la conozco hace muchos años, y sé que son dos personas que si salen electos van a hacer una gran labor dentro de la nueva Constitución. Así que un saludo cariñoso para ambos. Para ti también, Ernestina, muy cariñoso saludo. Perfecto, gracias, señora Ernestina. Carolina, ¿por qué usted quiere ser constitucionalista? Ya, primero agradecer los saludos de la señora Ernestina, muchas gracias por eso, también deseo que nos vaya a todos muy, muy, muy bien en este proceso. Bueno, quiero ser convencional constituyente en primer término porque efectivamente no comparto, no estoy de acuerdo y rechazo esta actual constitución, porque es la que ha instalado el modelo que nos tiene hoy hablando de esto, ¿no? De los derechos sociales, hablando del tema de las libertades, hablando de las reglas del juego que impuso esta Constitución desde el año 80 en plena dictadura, sin inconsulta, por decirlo elegantemente. Porque además yo reivindico en este espacio además mi derecho a mujer militante, ¿no? Reivindico mi derecho a ser militante de un partido político, y las mujeres, como los hombres, tenemos derecho a estar en los partidos políticos, a hacer política desde ese espacio y a construir efectivamente. Y en tercer término, porque desde ese espacio en el que yo abrazo, digamos, en el que yo milito desde hace más de 22 años, desde el mismo periodo de dictadura en adelante hemos estado planteando de distintas formas la urgencia y la necesidad de cambiar esta Constitución, de desterrar el modelo neoliberal que está instalado en esa Constitución y este tipo de gobierno, ¿no? Este tipo de Estado subsidiario que produce y reproduce pobreza.
Y en tercer término, bueno, primero porque está esa convicción de la urgencia y de la necesidad de cambiar esta Constitución, y en tercer término porque además, desde esta lógica, yo recuerdo a Gladys Marín, a la compañera Gladys Marín, que hace poquito ya se cumplieron 16 años de su partida. Ella ya en el año 92 nos hablaba, y le hablaba al país en los poquitos espacios que tenía para hacerlo en forma masiva, desde los medios, ¿cierto?, que estaban. Ella planteaba la urgencia de cambiar esta Constitución, y además hablaba de asamblea constituyente. Ella preguntaba, interpelaba a aquellos que estaban iniciando el proceso democrático de los partidos tradicionales, ¿cuándo van a escuchar a la gente, ¿no? ¿Cuándo van a escuchar a la opinión del pueblo? Entonces, estamos convencidos de que esto debe ser así, y en último término, porque además, respecto de todo lo que acabo de señalar, nos hemos estado preparando para esto. Por lo tanto, pensamos desde la humildad, por supuesto, no es una actitud presuntuosa. Planteamos que vamos a ir a defender aquellas instancias que la misma ciudadanía, a través de las distintas movilizaciones desde el 18 de octubre en adelante, y las que venían de antes, porque hay una parte de este país que nunca se durmió, como quienes salíamos desde siempre a luchar por terminar con la impunidad en este país. Para dar respuesta a todas esas demandas, vamos a ir a sentarnos a dialogar en esta convención, pero claramente sin transar ninguno de los derechos que nos parecen esenciales. Por eso quiero ser constituyente. Perfecto, muchas gracias, muy amable Carolina. Don Esteban, un primer análisis de lo que ha sido el bloque inicial de este cuarto capítulo, Construyamos Constitución. Bueno, como siempre, el objetivo nuestro de este programa es dar el espacio y que los constituyentes, los futuros constituyentes tengan sus ideas y las muestren a las personas. Creo que hasta este momento está bastante claro lo que quieren entregar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Lo que quieren entregar, y se agradece la participación de ellos, y que a futuro, digamos, les vaya bien, y lleguen, digamos, a cada una de las entidades sociales al entendimiento de ir mejorando nuestra nueva Constitución. Perfecto. Y agradecemos a la Cámara Chilena de la Construcción y también a Capísimo Multimedial por permitir a todos los candidatos a la constituyente a emitir libre y espontáneamente su opinión y sus propuestas en este programa, Construyendo Constitución. Vamos a una breve pausa y después retornamos a nuestra segunda parte. Gracias. Ya regresamos. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Se viene la constituyente, pero ¿sabes ya por quién votar? Si no lo sabes, descárgate Votamos Todos, una aplicación que te ayuda a encontrar a tu candidato ideal de modo simple y entretenido. Entras a la app y contestas las preguntas que ya respondieron tus candidatos y candidatas. Mientras avanzas, te acercas cada vez más a tu match constituyente. Puedes usarla en el celular o en el computador. Votamos Todos. Descárgala ahora en Google Play o en Apple Store. Cuando el campo llama, hay que escucharlo. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal. El campo cuenta contigo. Participa con tu información para impulsar el crecimiento del sector agrícola, ganadero y forestal. Los recolectores en terreno están identificados con credencial y uniforme del INE y cuentan con los implementos para proteger tu salud y la de ellos. Entre marzo y junio de 2021. Más información en censoagropecuario.cl. Organizan INE y ODEPA.
El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel. 51, pase por acá. 52, 52, 53. 52, aquí. Ya lo llamamos. Pero deme otra oportunidad. Otra oportunidad. Porque todos merecemos otra oportunidad en el mes más difícil del año. Tenemos un descuento que te lo hará más fácil. Pide gas por Gas Connect de lunes a jueves. Paga con tarjetas de Banco Estado y obtén 3.000 pesos de descuento en cargas de 11 y 15 kilos. Además, ingresa el código Notebook y participa por uno de los 5 a sortear. Bases legales en www.gasco.cl. Gasco, energía que transforma. Opus Medio. Defensor ciudadano que asume la activa promoción, difusión, protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad. Capísima Multimedial. Y sus desafíos 2021. Ya estamos de regreso en nuestro cuarto capítulo de Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de la Construcción, junto a Capísima Multimedial. Nuestros invitados en esta jornada de jueves, Carolina Videla, Ernestina Silva y Cristian Pinto. Estamos nuevamente en pantalla con ustedes y, por supuesto, nuestro coordinador, don Esteban Labra, vicepresidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción. Una pregunta de actualidad para tener también su opinión. Ha trascendido en las últimas 48 horas que se parcelaría las elecciones del 10 y el 11 de abril y que el día 10 y 11 o solamente 11 habría elección para constituyente y las próximas semanas se realizarían elecciones de gobernador regional, alcalde, alcaldesa, concejales y concejales. ¿Tienen información al respecto? Son... muy breve, ¿eh? Muy breve este comentario. No, básicamente no hay nada oficial. Son cosas que se están hablando, que sugirieron algunas autoridades sanitarias que por el tema de la pandemia podría... ¿Me preguntó sobre aplazar o sobre que se dan 2 días? Perdón, me confundí. No. Se estaría parcelando. Primero sería la elección de constituyente, el 10 y el 11, o solamente el 11, y posteriormente, o días posteriores, para ser mucho más claro, corresponderían a las elecciones de gobernadores regionales, alcalde, alcaldesa, concejales y concejalas. Eso ha trascendido y estaría ya una indicación en el Congreso de la República. Yo creo que, bueno, cortó, si hay una indicación, yo creo que fue erróneo hacer todas las elecciones juntas, ya, porque son cosas más importantes y no se discrimina cuál elección es más importante, y hay una jerarquía dentro de las elecciones. La nueva Constitución es muy importante y parece ser que al final la elección de constituyentes es como lo agregado. Si se puede enmendar eso, y parece que por ahí va esa indicación, estaría bien, pero bueno, no creo que sea la solución. Perfecto. ¿Y Carolina? ¿Qué dice usted al respecto? Ay, que tenía apagado el micrófono. Pero. Sí. A ver, yo pienso que... Sí, muy breve. Yo pienso que, hay medidas sanitarias que no comprendo cuando nos obligan a seguir trabajando durante toda la semana, a producir. El fin de semana es como que solo en el fin de semana te puedes contagiar. Dejan abiertos, digamos, los grandes espacios de venta como los retail, como los grandes supermercados, los malls. Los almacenes de barrio cierran. Hay como un sinsentido de las cosas, ¿no? Y que desde mi punto de vista responde a la lógica de este modelo. Por lo tanto,
Las elecciones tienen que darse en el tiempo que está establecido. Se habló mucho de que en el plebiscito prácticamente el país se iba a descontrolar y no pasó nada de aquello. Fue una elección muy tranquila. Hay, digamos, tradición en ese sentido en nuestro país, y las elecciones tienen que darse en el marco en las que están establecidas, porque las elecciones no son meros trámites, las elecciones tienen una razón de ser. Y esas elecciones tienen que ver con los procesos que cada país va viviendo. Perfecto. Y en esta oportunidad tenemos un proceso importantísimo, tal vez una de las luchas más importantes en los últimos 50 años, que tiene que ver con la Constitución, pero que también tiene que ver con las elecciones de municipios, de los nuevos gobernadores. Por lo tanto, las elecciones tienen que darse y la ciudadanía no va a salir en masa a contagiarse. Yo siento que igual ahí hay que ser un poco más responsable con estas aseveraciones que algunas autoridades hacen. ¿Está de acuerdo con parcelarla o definitivamente todos vamos el 10 y el 11 a las 4 elecciones? Muy breve. Hay que ir a las 4 elecciones. 4, perfecto. 10 y 11. 10 y 11. Gracias. Doña Ernestina Silva, tenemos problemas con su señal, Elías, ¿no? Ahí está. No sé si escuchó la información que sí, había se estaba trascendido. escuchando claramente. Muy breve. Mira, ¿Qué opina claro y usted? preciso. Yo opino que no es una buena idea ni una manera de hacerlo. Si ya la gente no quiere ir a votar, menos va a querer ir a votar en 2 días. Por lo tanto, estas elecciones deben que ser tal cual se han ido dando siempre, por lo menos alargarla posiblemente en el día, pero no hacerlo como lo están pensando, porque si antes no iban a un día a votar, menos van a ir en 2 días. Así que mi opinión es que perfecto. Yo no apruebo esta medida. Bueno, se habla de las 8 hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, 12 horas. Sí, es preferible eso. 12 horas. Es preferible eso, hacerlo en 2 días, porque unos van a ir, otros no van a ir. Y tampoco, y menos dividirla, okay. Porque estamos diciendo que son más importantes estos que los otros, y no es así. Todos son importantes, tanto los gobernadores, los alcaldes, los concejales y los constituyentes somos importantes. Perfecto. Por lo tanto, debe ser como estaba previsto. Esto. Gracias, señora Ernestina. Don Cristian Pinto, en la última actualización de la Constitución, Ley 21.298 del pasado 23 de diciembre, en el artículo 1 se consigna lo siguiente, yo lo voy a leer textualmente. El deber del Estado es resguardar la seguridad nacional, dar protección a la familia y a la población, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida social. Esto es reciente, 2020, diciembre. ¿Ya? Fue una actualización de la Constitución después del estallido social. Esto se está reflejando. ¿Y cuál sería su propuesta frente a esta realidad y ante esta propuesta que ha hecho el Congreso de la República con esta modificación en la Constitución? Bueno, si se pidió el cambio de la Constitución, escribirla, redactarla desde foja cero, digamos, es por algo también, porque si uno, claro, en 40 años, ¿cómo no van a haber cambios? Pero lo que uno apunta es una transformación más de fondo, porque si uno lee esa parte que usted está diciendo, efectivamente uno dice, qué bueno, se hizo ese cambio, pero en otra parte todavía sigue siendo el tema de la salud, o todavía se incorpora, digamos, la libertad de enseñanza, que en este caso se traduce como una libertad de empresa en la educación, o también la participación de privados en áreas que son críticas del desarrollo del ser humano, como la salud, la educación, que ya lo dije, u otro. Por lo tanto, siempre de hecho la Constitución actual está plagada de declaraciones y buenas intenciones, pero no están los mecanismos que lo aseguran. Mientras exista contradicción en el texto, como hoy en día, porque si se ve esa parte de asegurar la familia, una perspectiva de la familia desde los derechos humanos, asegurar la igualdad, el bienestar, pero por otro lado vemos que si en algunos derechos sociales lamentablemente el Estado tiene un límite muy, muy acotado, vemos una contradicción que no se va a cumplir. Por eso en el tema de que esta nueva Constitución tiene que tener también una coherencia en el texto y también en el contexto. ¿Y cuál es su idea de una nueva, entre comillas, nueva coherencia
en el texto versus la realidad nacional? El texto tiene que, como yo lo comentaba al principio, tiene que ver con definir efectivamente los derechos. A ver, están los derechos humanos, que en el fondo son declaraciones éticas, después están los derechos fundamentales, y hay muchos derechos humanos que tienen que transitar hacia ser derechos humanos, o sea, derechos fundamentales o constitucionales en la nueva Constitución. Y específicamente, voy a volver a ser reiterativo en términos de los derechos sociales y áreas críticas. Entonces, ahí ¿cómo deberes? ¿Qué pasa con los deberes de los ciudadanos? ¿Y qué pasa con los deberes? Bueno, Carolina ya leyó el tema de los deberes. Claramente hay deberes que hoy en día otra vez estamos en una sociedad distinta a la de los años 80, donde tenemos otro tipo de sociedad. Lamentablemente los deberes tienen que ver también con la educación cívica. Si nosotros negamos ciertos derechos sociales como la educación, es muy difícil que a la infancia, a la adolescencia o a la juventud le podamos pedir también que sea deberes si no le proporcionamos los elementos para informarse qué es lo que es una constitución, qué es lo que es el poder político. La gente hoy día no lo sabe en la calle, lamentablemente. Ahora, hay deberes que, claro, que tienen que ver con el contexto, ¿no? O sea, claro, la Constitución del 80 está muy ligada a cuidar la patria, la nación y cosas que tienen que ver muy con el contexto de ese momento, ¿no? Hoy en día podríamos tener deberes digitales también, la protección de la información, también deberes que tienen que ver también con la contribución que yo hago como ciudadano a mi país y a mi Estado. Eso, claro, eso no está muy declarado en la Constitución actual, en términos inclusive tributarios, pero eso tiene que ser de forma igualitaria y también tiene que ser cruzado transversalmente con la educación. Perfecto. Por supuesto que se pueden poner deberes, pero tiene que ser también ajustado al contexto y a la realidad. O sea, a mí tampoco puedo pedirme una cantidad de deberes si es que no me están asegurando los derechos, o sea, van de la mano. Okay. ¿Me explico? Gracias, profesor Pinto. Señor Ernestina, continuando con estas últimas actualizaciones de la Constitución establecida el 23 de diciembre del año pasado, en el artículo 3 señala textualmente, dice: el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizado o desconcentrado en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. ¿Usted estima que esta modificación, esta nueva imposición, es una realidad? ¿Y cuál sería con su contribución a otorgarle mayor autonomía a una región extrema como la nuestra? A ver, Toribio, mira, totalmente en desacuerdo. Nosotros tenemos la experiencia misma aquí en Arica, por ser zona franca. Nosotros los microempresarios prácticamente estamos atados de manos para poder vender desde Iquique a Antofagasta, a Calama, a otras partes, porque tenemos que hacer un papeleo enorme, enorme. Tenemos que ir a la aduana, tenemos que presentar las facturas, que hemos comprado los materiales, los hilos, los botones, para que recién nos autoricen, porque nos dicen que nosotros estamos en zona franca, no sabemos si tienen pagados los impuestos de IVA o no. Entonces yo creo que ya basta de que nosotros en Arica seamos diferentes, una clase diferente a las del resto del país. Entonces eso tiene mucho que ver con la descentralización. A nosotros los microempresarios nos está vedado muchas cosas. ¿Y cómo lo solucionaría usted? ¿Cómo lo solucionaría? ¿Por qué? No, yo creo que debería yo creo que eso debe ser arreglado dentro de la Constitución. ¿Y cómo usted lo plantea? Hay que tener una manera de ser y hay que otra, Antofagasta otra. Por lo tanto, hoy es el día para que nosotros podamos hacer parte de nuestro quejar dentro de la Constitución, don Toribio. Sí, pero señora Ernestina, ¿cuál sería su propuesta, conociendo la realidad y que usted tantos años ha luchado por mayor descentralización? ¿Qué es lo que usted aportaría a la nueva Constitución respecto a la descentralización o la autonomía, en fin? O sea, una autonomía propia para toda la parte regional y una nueva manera de
gobernar, yo creo a ver, no sé cómo explicártelo, la idea que tengo para explicar. Pero bueno, se encausa en la línea que usted nos está detallando. Así que muchas gracias. Que no debe, ¿sí? O sea, que Arica no puede seguir siendo un país, o sea, una ciudad que distinta a las demás. ¿Ah? Perfecto. Por lo tanto, tiene que estar una centralización, no ser más. Ok. El patito feo. Okay. El patito feo de Chile. Sí. ¿Por qué Arica tiene que ser distinto a las demás ciudades? Entonces, eso tiene que estar bien establecido. Muy amable. Eso, muy gracias, muy amable. Y seguimos con el tema de la actualización para Carolina. En el artículo 8º modificado, dice textualmente: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Esto se respeta? Ya. ¿Se investiga? ¿El principio de probidad en el estamento público? Exacto. Sí. Bueno, hemos sido testigos, ¿no? Hemos sido testigos durante muchísimos años de los más grandes actos de corrupción en este país y de distintas instancias, ¿no? Y voy a nombrar solamente algunas, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de este país. Es innegable, y alguien podría decir: oh, los comunistas otra vez están acusando a los uniformados de esto y de lo otro, porque los comunistas tenemos la culpa de casi todo lo que pasa en este país. Pero es una realidad los procesos, los pocos procesos que conocemos para poder abordar estos actos de corrupción que irónicamente la ciudadanía le ha llamado caso aislado 2.300.230, ¿no? Respecto de la corrupción. Y hablo de ahora en democracia porque en dictadura fue igual, pero en dictadura fue saqueo, ¿no? Respecto de las Fuerzas Armadas. Hoy, en esta democracia que requiere fortalecimiento, profundización, la corrupción en los ámbitos del Estado es vergonzosa. No se respeta la probidad, por supuesto, para responder en forma concreta a tu pregunta, pero tiene que ver con la capacidad que debe tener nuestro país y las herramientas y los instrumentos del Estado para poder fiscalizar. Pero no solo para eso, querido José Toribio. Tiene que ver incluso con un tema casi ya cultural de este país, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta lógica? ¿Cómo construimos este nuevo pacto social? Esa es la pregunta que yo le estoy formulando, Carolina. ¿Cómo cambiamos a través de la Constitución para que se le otorgue la validez y la ley correspondiente a lo que se está planteando, el concepto de la probidad? Sí, claro, que primero me preguntaba si se respetaban, pues entonces yo pienso que no, digamos, con lo que acabo de señalar. Y ¿cómo se cambia esto? Esta lógica de este nuevo pacto social desde esta estructura del poder tiene que ver con cómo establecer los mecanismos, ¿cierto? Que por un lado permitan efectivamente que quienes efectivamente tengan esta lógica de vocación de servicio puedan estar en los espacios donde se administra el aparato gubernamental, que efectivamente lleguen a establecer desde su vocación de servicio el camino, el proceso que el país requiere para poder tener un desarrollo integral. Y por otro lado, que es lo que obviamente no nos gusta, pero que tiene que existir, es el lado punitivo, ¿no? Porque si efectivamente la probidad no es respetada y no existen mayores sanciones, la verdad es que quienes efectivamente durante mucho tiempo han establecido esa forma de proceder, que creo que son hasta un poco de mafias, ¿no? Digamos, para no respetar,
si el Estado no les dice que eso no se debe hacer y que tiene sanciones por aquello y que esas sanciones se cumplen, esto va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, mira, una de las principales pecados de las constituciones que este país tiene, no estoy hablando de la del 80, ¿no? De las que fueron construidas en democracia, uno de los principales pecados es que ninguna ha sido dotada de ciudadanía, ninguna ha sido dotada desde la construcción democrática. Tal vez la más cercana es la de 1925, donde además se pudo, digamos, elegir con voto de hombre y de mujer, se eliminó la prohibición de que no votaran las personas que no sabían leer ni escribir, o sea, ese era el nivel de democrático que tenían. Pero ese es el principal pecado, porque no estamos escuchando lo que la gente plantea. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Estamos en el tiempo y les ruego, por favor, que en 60 segundos, 1 minuto, puedan redondear o expresar lo que ustedes estimen conveniente y a la culminación de nuestro capítulo 4, Construyamos Constitución. Vamos a empezar por la señora Ernestina Silva. Señora Ernestina, tiene 1 minuto. Disculpe que le restrinja su libertad de expresión, pero tengo que hacerlo porque los tiempos ya se han cumplido. Ya, Toribio, no es mi fuerte estar en estos tipos de programas. Mi fuerte más bien es trabajar. Y tengo un cansancio, estoy trabajando hasta las 4 de la mañana anoche porque en el día con este asunto no se puede trabajar por estar en campaña y en la noche es la única manera de trabajar. Pero mira, yo llamo a la gente este 11 de abril a ser consecuente y a votar. Ir a las urnas y votar. Cada uno tiene su propia elección. Pero yo, desde mi punto de vista, les digo, voten por Ernestina Silva, a quien conocen mucho más, por Tina Fashion, porque Ernestina Silva no la conocen, este 11 de abril, porque yo seré su voz y soporte con la experiencia de microempresaria, de mujer y de adulta mayor. Gracias, Toribio, por esta oportunidad. Al contrario, gracias a usted por permitirnos ingresar a su hogar. Profesor Cristian Pinto, sus 60 segundos, por favor. Bueno, yo más que nada, tomando todas las palabras que han dicho mis compañeras de panel, hacer un llamado a la gente efectivamente a votar, a que la soberanía realmente caiga en la ciudadanía, en el pueblo, en las naciones de nuestro territorio. Por lo tanto, llamar y también hacer un llamado a votar por independientes, por listas de independientes, por personas independientes. Mi lista Arica Siempre Arica, somos profesionales ariqueños que tenemos como profesionales que nos ha costado en un modelo neoliberal desarrollarnos plenamente a nivel profesional y humano por los costes que tiene este modelo, y como es nuestro deber presentarnos y hacer un aporte al cambio para asegurar también el bienestar de las nuevas generaciones. Por lo tanto, llamo a votar por independientes, que conozcan su idea, que la gente se informe, vamos a estar haciendo terreno. Y eso, en el fondo que haya coherencia con el mensaje que se dictaminó en el estallido social, que queremos personas independientes, ciudadanos, en la nueva Constitución, y si tenemos un sueño, el sueño es que los 155 escaños sean por ciudadanos independientes, y ese sería una real soberanía, un real poder democrático, como dice Carolina. Así que muchas gracias. Gracias, profesor Cristian Pinto. Finalmente, Carolina Videla, 1 minuto. Ya, bye. Bueno, primero invitar a todas y a todos a votar, a informarse, a saber quiénes efectivamente votaron por el apruebo y no le hicieron campaña al rechazo, porque es un sinsentido que aquellos que votaron por el rechazo para no cambiar la Constitución hoy quieran sentarse en la convención a redactar esta nueva carta fundamental. En segundo término, invitarles a votar por la lista Pro Dignidad, Carolina Videla, Distrito 1, invitarles a votar porque vamos a construir de la mano de todas y de todos y de todes esta nueva Constitución. Quería agregar un punto final respecto del último tema que estábamos hablando, que es que en la Constitución quede consagrada la corrupción como un atentado al Estado de Chile. Eso debe quedar consagrado en la Constitución. Entonces,
invitarles a que cuando lleguemos a la convención a inaugurar la Casa Constituyente que vamos a abrir para que sea un espacio abierto, democrático, para recorrer juntos toda esta redacción hasta el día en que se ponga el punto final. Lo vamos a hacer de cara abierta a todas y a todos. Esa Casa Constituyente será para todos y para todas, para estar muy, muy informados de lo que va pasando en este proceso. Muchísimas gracias por esta invitación a Capísima y también a la Cámara Chilena de la Construcción y a mis colegas panelistas, que les vaya súper, súper bien. Gracias, Carolina Videla, muy amable, muy gentil. Y éxito para ustedes, y agradecemos la confianza que han tenido en la Cámara Chilena de la Construcción y en Radio Capísima de su tiempo para exponer sus planteamientos sobre la futura constitución política del Estado. Y terminamos, don Esteban. ¿Cuál es la conclusión, un análisis puntual que usted nos brinda a este cuarto capítulo, Construyamos Constitución? Como siempre, gracias a los panelistas, esto ha sido una actividad muy nutrida. La Cámara Chilena de la Construcción le agradece su participación, sobre todo que estamos hablando de los principios que guían a la Cámara como una misión. Dentro de esos puntos, los tres importantes que tocamos hoy día, que es libertad, derecho, pero también los deberes. Se agradece mucho y esperamos seguir compartiendo estos espacios. Y bueno, llamo a toda la gente que el día de las votaciones vayan a votar, independientemente que sea 1 o 2 días, salgamos. Hoy día todos tenemos que unirnos a este nuevo proceso. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, don Esteban. Que le vaya muy bien y cuídese. Y gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por permitirnos a Radio Capísima Multimedial esta gran oportunidad. El próximo martes a las 9 de la mañana volveremos a estar con ustedes, como siempre, aquí en Construyamos Constitución. Gracias, muy buenos días y cuidémonos. Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial presentaron Construyamos Constitución, programa de conversación con los candidatos constituyentes desde una visión amplia, amena y propositiva. Escuchas Capísima Multimedial, la evolución de la radio.